Hola, muy buenos días. En el día de hoy se va a realizar el desarrollo de la tarea de la semana 14, el cual será la fijación de tornillos para osteosíntesis. Para ello, en lo primero, se va a realizar la segmentación de la pieza anatómica correspondiente. Luego, se va a realizar el diseño de la guía, luego la resolución de preguntas y por último, la configuración para la manufactura y el proceso de manufactura. Bueno, buenos días. En esta sección del video vamos a realizar la segmentación de la estructura anatómica correspondiente, que sería el fémur derecho. Para ello, aquí en el 3ds Dicer lo que se va a realizar es cargar directamente las imágenes en el Sample Data y el archivo correspondiente al CityLibrary. Una vez cargado, aquí como se muestra, vamos a realizar entonces el ajuste de los niveles de grises para aquí con un preset de hueso. Y vamos a identificar la estructura con las intersecciones y se puede evidenciar en esta zona de acá, donde se está señalando. Aquí, tanto en la vista frontal, sagital y transversal, pues se nota en las imágenes el fémur derecho. Para una mejor vista, pues se activan entonces la vista 3D de este volumen y se hace una renderización con un contraste, por ejemplo, con el AAA2 o el AAA1 mismamente, para poder identificar mucho mejor la estructura. ¿Listo? Que sería la que se muestra aquí en pantalla, la que se está señalando. Hay que segmentar toda esta parte del fémur que se puede llegar a alcanzar a observar. ¿Listo? Para ello entonces se va a definir una región de interés, pues para poder tener una guía más que todo al momento de segmentarlo. Entonces se va a acotar por todos los lados. ¿Listo? Por adelante, que no vaya a comprometer la estructura. Por atrás y por arriba. ¿Listo? Aquí ya se ha establecido la región de interés, se desactiva el ROI y ahorita lo que se va a comenzar a hacer es la segmentación. Para ello se abre el Segment Editor, añadimos un nuevo segmento y vamos a establecer unos umbrales. De acuerdo a la literatura también y observando las vistas de umbralización, pues se puede observar más o menos que el hueso comienza a tener una renderización más o menos desde los 150. Y para poder acotar esta disposición y que no se humedecen más estructuras aledañas o tejidos propiamente, pues vamos a establecerlo más o menos por acá a 200. Sí, por ahí está bien. O incluso un poco, no, si le colocamos menos, si le colocamos a 100, pues ya a comenzar a tener ciertas dificultades, ya que comienza a observarse ruido externo. Entonces, listo. Y no podemos modificar mucho los límites superiores, ya que pues estaríamos comprometiendo también la, el tejido óseo correspondiente. Entonces vamos a ponerle más o menos a 150. También sigue habiendo un poco de ruido, quizás 180. Listo, pues el contorno del hueso aquí podemos observar de que está mucho mejor. Claro que hay ciertas zonas en la cabeza en la parte de de la articulación de la cadera que se puede observar en el fémur que está un poco, un poco sin renderizar. Entonces, esta disposición pues se va a ver reflejada aquí en las imágenes, esta sección hueca que podemos observar. Entonces, eso también se va a reflejar al momento de hacer la segmentación de la vista 3D. Porque si ya le comenzamos a bajar para poder rellenarlo, pues entonces no vamos a lograr el objetivo principal. Entonces vamos a dejarlo más o menos a 105, a 150. No, perdón, vamos a dejarlo a 180. Listo. Ok, está bien. Y vamos a utilizar esto entonces como máscara.
y vamos a con el pincel a comenzar a pintar la estructura requerida con el fin pues de segmentarla y vamos a observar esta segmentación acá en la vista 3D. Entonces, comenzando entonces con la vista frontal, pues vamos a comenzar a realizarlo. Si me quedo un poco callado es por el tema de que se va a comenzar a hacer todo este proceso de pintado. Listo. Una vez se ha hecho el pintado de cada de la estructura, pues así en la vista 3D, pues ya la podemos observar. Aquí voy a ampliarla un poco y pues aquí se tendría la disposición en el City Library del fémur derecho. Hay que tener en cuenta, pues, ahorita se va a hacer el postprocesado aquí con las herramientas y pues de que estos orificios, básicamente estas imperfecciones, pues ya vienen dadas también muchos por el archivo, ya que hay ciertas zonas en la parte de la parte superior del fémur de que no se alcanzan a umbralizar, pues sin tener presente que eh, se, se incluyan alguna ruido y estructuras externas de tejido y que nos compromete después la parte de la estructura principal del hueso. Entonces, estas zonas pues son las propias que quedan del archivo como tal. Entonces ahora, aquí con las herramientas, vamos a eliminar con las islas externas. Listo. Vamos a darle a aplicar. Listo, ahí ya se ha eliminado. Vamos a darle entonces para poder corregir estas pequeñas imperfecciones. Vamos a darle con el suavizado. Vamos a darle remover extrusiones más o menos. Vamos a empezar con 2 milímetros. A ver cómo queda. No, aquí se ha comprometido un poco, entonces dale atrás a 1 milímetro. Listo. Voy a darle entonces ahora a rellenar los huecos. Vamos a darle a 3. Son más o menos, sí. Entonces,
Voy a desactivar un momento este cuadro rosado. 3D Cube, listo. Voy a hacer una prueba más o menos a 5 milímetros. A ver cómo podría quedar. Y mejoró un poco. Entonces, con el filtro medial, vamos a darle a 3 milímetros. No, ya se compromete mucho. Entonces, a 2. Pero se estaba abriendo un poco más la parte del orificio de la cabeza del fémur. Entonces, en la parte de la articulación de la cadera. Vamos a darle atrás. Vamos a darle aquí al gaussiano, un pequeño gaussiano de 2 milímetros, a ver cómo podría quedar. No, aquí ya comprometió mucho la estructura, no, con este gaussiano no se puede revisar. Entonces vamos a aplicarle un pequeño filling hose al final. A ver, ya 4. Y listo, ya estas pequeñas imperfecciones ya se pueden corregir directamente en el Mesmenger. Entonces, aquí ya estaría la estructura segmentada de acuerdo con el archivo, que está en la vista tanto anterior, lateral, superior, inferior, posterior. Y pues ya se podría exportar este archivo directamente para poder trabajar en el Mesmenger. Entonces acá vamos a darle Export to Files. Aquí en la parte de la semana 14, el STL, y le vamos a dar exportarlo. Y listo, aquí ya estaría dispuesto y ahorita se pasaría a trabajar con el software. Es una vez realizado la segmentación del fémur, aquí ahorita se va a realizar el pulido en el Mesmenger. Entonces, aquí en la segmentación pues vamos a darle el nombre correspondiente, sería fémur derecho, sin tener en cuenta caracteres especiales, y lo vamos a abrir. Listo, aquí se puede observar. Entonces, lo primero que se va a hacer es un análisis con el inspector y vamos a darle la reparación a todos estos puntos. Y luego con el esculpido, con los pinceles seleccionados de Bubble Smooth, vamos a darle entonces para corregir todas estas pequeñitas extrusiones que se están viendo en esos piquitos alrededor de la estructura anatómica sin comprometer pues la morfología de la misma. Entonces, con el pincel vamos a darle poco a poco para poder ir removiendo estos picos. Y listo, aquí ya se tendría entonces realizado con el esculpido del pincel. Ahora, posteriormente, pues se va a realizar entonces la guía quirúrgica correspondiente. Hola, profe. Ahorita lo que voy a hacer es la guía quirúrgica eh, desde el archivo que revisó mi compañero y para ello pues se va a tener en cuenta que este fémur está bien. Entonces lo que vamos a hacer es una especie de
lesión o se va a provocar una lesión usando esta parte de cortar plano y vamos a realizarlo de esta manera. Entonces, conformes con el resultado, con la previsualización, lo vamos a dar en slice para mantener a estos dos. Eh, el- lo siguiente sería abrir el buscador de objetos, pero se me abrió un error que tuve anteriormente. Entonces, lo siguiente que vamos a realizar es ver que esto se segmentó o se seccionó adecuadamente. Y lo siguiente que haríamos sería separar nuestra cabeza proximal del fémur. Entonces vemos que quedó bien separado. Y aquí vamos a hacer una copia. Y con esta copia se va a empezar a trabajar. Entonces le vamos a colocar nombre de próximo. Lo siguiente que vamos a realizar es usar Mix para plantar un cilindro y esta sería eh, nuestra aguja. Y entonces crear un nuevo objeto y aceptar. Ahorita vamos a trabajar desde nuestra aguja. Voy a renombrar y le vamos a dar sus correctas dimensiones. Para lo cual primero nos vamos a transformar y le vamos a dar un diámetro de 3 milímetros con 200 milímetros de extensión. Lo siguiente que voy a realizar es emplear los shaders para ubicar adecuadamente la aguja y nuevamente nos vamos a transform y vamos a ver que la selección sea apropiada. En este caso dejaremos de manera perpendicular a nuestra aguja al sitio de la lesión. Entonces, revisándola, creo que tenemos una buena aproximación. Y le damos en aceptar. Ahora vamos a usar otra vez el shader para darle el color al fémur. Lo siguiente que vamos a realizar sería nuestra base. Entonces, con la herramienta de selección, vamos a hacer un contorno de nuestra
posible guía. Y vamos a usar Smooth Boundary para tener un contorno suavizado. Y con esto vamos a comprobar si se hizo una sección diferente. Aquí está. Entonces lo siguiente sería separar esta nueva sección de nuestro fémur proximal. Entonces vamos a seleccionar nuevamente y nos vamos a separar. Y vamos a comprobar que aquí esté separado. Y lo siguiente que vamos a realizar sería una base de este nuevo grupo. Entonces vamos a seleccionar, vamos a editar y vamos a gestionar con una separación de 3 milímetros. Y lo vamos a hacer así y le vamos a llamar de otra manera que sería soporte. Lo siguiente que vamos a realizar sería el soporte de nuestra aguja. Entonces vamos a seleccionarla en esta herramienta de hacer sólido. Primero vamos a seleccionar precisión. Vamos a usar una precisión de 100 y un mallado de 100. Y vamos a usar un offset de 6 milímetros. Le damos en subir. Esperamos un momento que cargue. Y con esto, pues ya nos damos cuenta que tenemos nuestra base de la guía, de la aguja. Entonces le damos en aceptar. Y lo siguiente que vamos a realizar es un corte de planos. Entonces vamos a ir dimensionando el corte. Y vamos a ir jalando hasta que queden de nuestra longitud deseada. Aproximadamente 4.
y le damos en aceptar. Lo siguiente que vamos a hacer es otro corte aquí. Y ya conformes con esto, le damos nuevamente en aceptar. Lo siguiente que vamos a realizar es la unión de nuestra base de la aguja con, no, o bueno, de nuestro soporte del fémur con nuestro soporte de la aguja. Para eso le vamos a dar a combinar y aquí se estaría formando un nuevo sólido. Este seguiría siendo el soporte. Lo siguiente que vamos a realizar es la unión tanto de esta parte con esta parte del soporte. Para ello nos vamos a seleccionar y le damos X. Y ahora vamos a usar un píxel más pequeño para revisar el contorno de este cilindro. Ahora vamos a darle a modificar y le vamos a dar al suavizado. Y con esto y con esta segmentación, eh, pues ya conformes, vamos a realizar lo siguiente que sería un corte. Bueno, en este caso, como se puede ver una imperfección, vamos a repetir el proceso y vamos a realizar lo siguiente. Reducimos un poco más el pincel y con esta selección ya conforme, nuevamente vamos a usar el suavizado de selección y conforme es con esta selección lo vamos a recortar. Como nuevamente vamos a errores inmallado, vamos a trabajarlo de esta manera.
Entonces ahora comprobamos que nuestro mayor esté la selección es pertinente, entonces le vamos a recortar y se puede ver que sí se hizo una buena selección. Entonces ahora le damos en seleccionar. Vamos a seleccionar nuestros dos bordes. Uno sería el de la guía de la aguja y el otro sería este. Y entonces con editar nos vamos a unión y vemos que se está realizando la unión entre la guía de nuestra aguja y nuestro soporte de la aguja y nuestro soporte cosio. Entonces le damos a aceptar y aquí podemos ir viendo ya casi finalizada la guía. El siguiente paso que vamos a hacer es el agujero de la guía. Para ello vamos a crear nuevamente un sólido que sería nuestra aguja con la misma posición. Otra vez vamos a usar estos parámetros de precisión y densidad de la malla del 100%. Y en este caso vamos a observar un offset de 0.7 debido a los parámetros de nuestra impresora. Eh, Le damos en aceptar y aquí se creó eh, este nuevo cuerpo que sería para hacer el agujero de la guía. Ahora nos vamos a seleccionar soporte, la aguja y le damos en diferencia booleana para que haga el agujero de la guía. Le damos a esta opción para que no reduzca nuestro resultado y le damos en aceptar. Entonces con esto vamos a revisar que nuestra guía haya quedado bien. En este caso voy a hacer un reparado de esta malla con análisis del inspector y solucionar este problema. Entonces aquí ya estaría la malla ya para exportarla al STL y lo siguiente sería responder las preguntas y mostrar el proceso de manufactura. Vamos a continuar con las preguntas clínicas y comenzamos por cómo garantiza el diseño de la guía el correcto alineamiento del tornillo con respecto a la fractura para asegurar una fijación estable. Entonces, al tratarse simuladamente de una fractura de cuello femoral, el ángulo del tornillo respecto a la línea de fractura debe optimizarse para mantener la comprensión interfragmentaria y evitar el colapso en varo o rotación, que son las principales causas del fallo de este tipo de fijaciones. En una fuerza de cuello femoral, la estabilidad depende tanto de los tornillos que crucen el plano de fractura o forma perpendicular y que su trayectoria sigue el eje anatómico del cuello femoral para resistir las fuerzas de compresión y torsión. Por ende, el tornillo debe colocarse perpendicularmente aproximadamente a 90 grados al plano de la fractura del cuello femoral. Entonces, el tornillo debe tener un ángulo de 85 grados, más o menos 5 grados respecto al plano de la fractura.
Cualquier desviación mayor a 3 grados reduce la compresión y puede provocar un deslizamiento o pérdida de reducción. Así pues, en el diseño se toma la perpendicularidad con respecto al plano de corte de simulación de fractura y se toma la base para la guía sobre este para garantizar una fijación estable. Continuando con la pregunta, vamos a ir con las dos. Entonces, se consideró la anatomía específica del hueso del paciente en el diseño de guía para evitar los daños de las estructuras adyacentes y nuestra respuesta es que sí se tuvo en cuenta la anatomía específica del paciente, ya que la segmentación de la estructura ósea utilizada para el diseño de la guía personalizada se realizó a partir de un archivo de imagen CT o tomografía computarizada. A partir de este modelo se extrajo el hueso, el cual se le hizo una simulación de falla, con el objetivo de llevar a cabo la reconstrucción tridimensional y la planeación precisa de la altura de la osteotomía, así como la trayectoria y longitudes del tornillo y placa. De este modo, las guías se diseñan directamente sobre la superficie ósea real, garantizando un asiento estable y que las trayectorias eviten las corticales y las estructuras anatómicas vecinas. Continuando, vamos a la pregunta 3, que nos dice, ¿qué márgenes de seguridad se incorpora para evitar perforaciones o daños en tejidos blandos durante la inserción del tornillo? Entonces, los márgenes de seguridad que se incluyen de la planeación de guía controlada para establecer la dirección del tornillo con respecto a la fractura son el limitador, que sería el canal guiado cilíndrico que se muestra en el STL. Este es el tubo por donde pasa la broca o el alambre guía. Está diseñado con el ángulo exacto del plan quirúrgico y su diámetro ajustado impide la inclinación lateral. También hay un control angular que limita la desviación de la broca o del tornillo respecto al eje planificado, evitando que el cirujano por presión o movimiento altere el ángulo del canal. Además, mantiene la alineación perpendicular al plano de fractura y paralela al eje del cuello femoral. Además, garantiza la repetibilidad y precisión entre el modelo 3D planificado y la cirugía real. En la práctica se trabaja con un umbral de aceptación de más o menos 3 milímetros y más o menos 3 grados entre lo planeado y lo ejecutado. Valores dentro de ese margen se consideran seguros y clínicamente adecuados. Posteriormente, vamos al punto número 4 que nos dice, la guía facilita un acceso quirúrgico adecuado y minimiza la invasibilidad de la cirugía. Entonces, eh, deducimos que el diseño de la guía quirúrgica facilita un acceso adecuado y minimiza la invasividad de la cirugía para permitir una planeación precisa y personalizada basada en la anatomía específica del paciente. Gracias a la reconstrucción tridimensional obtenida a partir de imágenes tomográficas, es posible definir trayectorias de inserción del tornillo que sigue el eje más corto y directo hacia el sitio de fractura, evitando la necesidad de realizar inserciones amplias o exposiciones extensas del hueso. Esto reduce considerablemente la manipulación de tejidos blandos, el sangrado intraoperatorio y el tiempo en el quirófano, favoreciendo una recuperación más rápida y con menos complicaciones. Además, las guías 3D permiten
orientar la herramienta de perforación o el tornillo de forma exacta, eliminando la necesidad de verificaciones constantes con fluoroscopia y, por tanto, disminuyendo la exposición a radiación tanto del paciente como del personal médico. Este equipo de precisión también simplifica los pasos operatorios, acorda- acorta la curva del aprendizaje y mejora la reproducibilidad de los resultados, incluso en procedimientos más complejos. En fracturas de cuello femoral, la guía se apoya en puntos anatómicos estables y utiliza canales de guía pro- preorientados que permiten la inserción del tornillo a través de una pequeña incisión cutánea, compatible con técnicas percutáneas o semiabiertas. Todo ello se traduce en una cirugía menos invasiva, más segura y eficiente, con un ejemplo, con un menor riesgo de infección, menor trauma quirúrgico y una fijación más estable y predecible. Finalmente, vamos a la pregunta 5, que nos dice, ¿qué aspectos del diseño permiten una correcta esterilización y uso en quirófano? Entonces, el diseño de la guía permite una correcta esterilización y un uso seguro en el quirófano gracias a la selección de materiales biocompatibles, resistentes y compatibles con los métodos de esterilización convencionales. Para su fabricación se emplean resinas fotopoliméricas o polímeros como el nylon PA12 que pueden someterse a esterilización por vapor o gas sin deformarse ni perder sus propiedades mecánicas. En algunos casos, los canales de guía incluyen insertos metálicos de acero inoxidable o titanio que resisten las altas temperaturas del autoclave y evitan el desgaste por fricción durante la perforación. El diseño se optimiza con superficies lisas, radios amplios y una ausencia de cavidades cerradas, lo que facilita el lavado, evita la acumulación de restos biológicos y garantiza la esterilización completa. Asimismo, las guías se moldean con canales pasantes y geometrías abiertas que permiten el drenaje y la circulación uniforme de vapor o gas de esterilización de toda la pieza. Estas características aseguran que la guía pueda manipularse de manera segura en el campo quirúrgico, manteniendo su precisión dimensional y su integridad estructural durante el procesamiento. En conjunto, estos aspectos de diseño permiten que las guías cumplan con los requisitos de bioseguridad, facilidad de limpieza y compatibilidad con los protocolos hospitalarios de esterilización, garantizando así un uso confiable y seguro en el quirófano. Listo, teniendo en cuenta la configuración que se ha realizado en el software para poder realizar el proceso de impresión, pues se han tenido ciertas especificaciones con las cuales se han respondido las preguntas tanto de diseño como biomecánica. En primera instancia, para asegurar la estabilidad mecánica de la guía sobre el hueso durante el procedimiento, evitando movimientos o desplazamientos, pues se ha realizado que la guía durante el procedimiento se garantiza principalmente por el ajuste anatómico obtenido a partir del modelo tridimensional del hueso del paciente. La guía se diseña siguiendo con precisión las superficies óseas, como se ha mencionado en el soporte de la guía en minutos anteriores, de modo que el encaje sea de manera firme y reproducible sin alguna holgura. Además, se incorporan puntos de apoyo estratégicos que proporcionan un contacto estable y evitan el balanceo o desplazamiento. Esto enfocado principalmente en llevar una distribución de la guía del soporte a través de largo de la cabeza del fémur, colocando la posición supracondilar
y parte de esta distribución sobre esta misma cabeza, teniendo así los puntos de apoyo para poder evitar estos desplazamientos. En, en caso de las guías impresas mediante esta impresión 3D, la orientación de las capas se selecciona de manera de que las líneas de posición del material coincidan con la dirección de las principales cargas, teniendo en cuenta la compresión y las desviaciones que se pueden realizar con respecto a los tornillos al momento de su inserción, con el fin de que la pieza tenga una resistencia en el plano XY y se reduzca el riesgo de fractura o deformación. Este enfoque asegura que la guía mantenga su posición con exactitud durante la planeación o simulación del procedimiento. Esta ubicación pues se hace principalmente no teniendo la posición original del hueso, que es de manera vertical, sino que se ha redimensionado aquí como se puede ver en el software, teniendo en cuenta los soportes correspondientes para la impresión y quedando a disposición para poder tener la mejor resistencia con respecto a los esfuerzos que se puedan realizar sobre la pieza. Ahora bien, en materiales, los espesores de capa y el porcentaje de relleno, para garantizar la resistencia mecánica sin interferir con la operación, pues se tiene en cuenta que se seleccionó el filamento PLA con un espesor de capa de 0.2 y un grosor de pared de 0.8 y una densidad de relleno del 30% con patrón de relleno de octeto. Esto principalmente se hace para poder dar la suficiencia en proporcionalidad de rigidez y no un consumo excesivo del material. Las zonas de carga o cercanas a los canales guías se imprimen con esta densidad principalmente para poder tener mayor disposición en la resistencia que puede otorgar la pieza. Además, el material de PLA, aunque no es esterilizable ni biocompatible para su uso intraoperatorio, es ideal para prototipos de planificación por su bajo costo, buena resolución y estabilidad dimensional, pues como se puede tener en cuenta para este tipo de productos. Además, al considerar la anisotropía propia de la tecnología, se optimiza la orientación de la impresión para que las fuerzas principales actúen en el plano de cohesión entre capas, siendo el riesgo de delaminación. Ahora bien, la tolerancia que se consideró para la impresión 3D para asegurar un encaje preciso y funcional de la guía del hueso y se hizo teniendo en cuenta las propiedades de la impresora seleccionada para este proceso, que sería la Ender 3 B2. Esta resolución, pues, teniendo en cuenta una tolerancia de 0.2 según las especificaciones de la impresora, pues define una tolerancia geométrica compensando las limitaciones dimensionales y la rugosidad propias del proceso de esta impresión 3D. Este margen asegura que la guía pueda colocarse fácilmente sobre el hueso o del modelo sin generar interferencias ni juego excesivo que puedan jugar en contra al momento del proceso. Si bien esta tolerancia se hizo una aproximación adicional, teniendo en cuenta el canal guía de 0.7 milímetros extras, pues para tener en cuenta la dimensionalidad de la holgura de acuerdo a las propiedades de impresión de la impresora. Y pues para asegurar de que pues durante el proceso pues se tengan todas las disposiciones y no quede a medias el proceso por alguna falla de dimensión con respecto al diámetro nominal de las herramientas. Siguiendo en cómo se modeló el soporte o sistema de fijación para distribuir las cargas y no generar puntos de concentración de esfuerzos, se tuvo en cuenta que se modela a partir de las principales estructuras del paciente propiamente. Además, se distribuyen uniformemente las capas y evita concentraciones de esfuerzo para evitar deformaciones durante el proceso o el manipulado. Para ello, las zonas de contacto con el hueso se diseñan de manera limpia, con bordes redondeados a poder ser de acuerdo con la dimensionalidad y morfología de la estructura, y transiciones suaves mediante fileteos y también teniendo en cuenta un espesor de 3 milímetros para el soporte. Se incorporan refuerzos dentro de este mallado para teniendo en cuenta la disposición de la estructura con secciones en las secciones expuestas y una rigurosidad en lo que refiere la disposición de la guía para el tornillo, reduciendo así significativamente pues las proporciones en dimensionalidad, peso y volumen.
También hay que tener en cuenta pues de que estas áreas próximas al canal guía pues se diseñan ya para el momento de la impresión con el espesor acordado a 30% para soportar el par de torsión generado durante la perforación. De esta manera el sistema mantiene su estabilidad y resistencia sin crear puntos de tensión localizados. La holgura prevista entre la guía de la aguja o el tornillo para compensar las imprecisiones de manufactura pues se tiene en cuenta entre el canal guía y la herramienta fija, colocándolo como se ha mencionado antes, a 0.7 milímetros más, dependiendo pues también de la orientación de la impresión y pues teniendo presente la orientación mínimamente de la guía como tal, teniendo la perpendicularidad con respecto al plano de la fractura. Eso significa pues que el diámetro interno va a oscilar entre entre los valores especificados tanto por arriba como por abajo, garantizando un guiado estable pero sin fricción excesiva para este tornillo. Esta tolerancia también compensa la ovalización de los orificios, asegurando que el alambre o el propio tornillo se deslice con facilidad y mantenga la alineación planificada. Y se requiere de mayor precisión, el canal puede repararse manualmente con una broca, pero eso ya sería directamente en la disposición del procedimiento. Por último, el diseño permite una fácil extracción de la guía una vez completada la fijación, ya que gracias a la inclusión de geometrías abiertas y canales pasantes que evitan los bloqueos mecánicos. Estas disposiciones de esta guía, pues, y con la holgura antes mencionada, teniendo en cuenta, pues, la disposición del diámetro del tornillo, pues, hacen que no se interfieran fricciones excesivas ni se hagan fuerzas focalizadas que puedan comprometer tanto la guía como las estructuras del paciente. Además, los bordes y esquinas se redondean, pues, para reducir el riesgo de enganche y facilitar la manipulación manual. En estos prototipos de planificación, esta característica también facilita la inspección visual y la evaluación del alineamiento, permitiendo retirar la guía sin dañar el modelo o alterar la posición de los implantes. O mínimamente para pues, asegurar los fragmentos de la fractura en general. En conjunto, estas decisiones de diseño favorecen tanto la ergonomía, la facilidad de uso y la seguridad del proceso, tanto en simulaciones como en posibles procedimientos clínicos. Ahora, como siguiente etapa, lo que se va a realizar es el proceso de manufactura y con los parámetros antes mencionados en la configuración, se procede a hacer la impresión de la pieza. Ya finalmente, como se muestra en las imágenes, pues podemos observar ya la pieza una vez completada la impresión 3D y quitados los soportes. Cuando se hizo esto, pues se observó pues que ciertos aspectos de la pieza pues quedaron em, impulcros, pero eso es básicamente por la distribución que se hizo con respecto a los soportes de árbol, teniendo opciones de mejora para futuras piezas en lo que corresponde pues el pulido final y pues y también mismamente por las propiedades de impresión y por los factores externos que pueden llegar a afectar con respecto al proceso de extrusión, como pueden ser la temperatura, los movimientos alternos o los cambios bruscos que pueden provocar algunas imperfecciones en la pieza. Pero principalmente pues se logró la resistencia hacia las fuerzas externas con respecto a los puntos de carga que se puede tener durante el proceso operatorio y pues la pulcritud en el momento pues de tener el soporte que va directo al hueso. Así pues con estas vistas pues se ha completado la tarea y ha llegado hasta el final. Muchas gracias.